Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más al Ateneo de Jerez. Estamos en el mes de junio, ya va haciendo un poquito más de calor, pero no obstante es un placer siempre tenernos aquí y sobre todo pues divulgar la cultura en nuestra ciudad de Jerez de la Frontera. Hoy tenemos la ocasión de cerrar el ciclo del Archivo del Mes con don Javier Jiménez López de Guileta. Además, tenemos que recordar que hoy, 9 de junio, celebramos el Día Internacional de los Archivos, lo cual es un día muy significativo para cerrar este ciclo tan bonito. Ya estamos hablando del 11º ciclo, o sea, llevamos 11 años en el Ateneo de Jerez haciendo ciclos sobre el Archivo del Mes y esperamos que sean 11 años más. Por tanto, cedo la palabra al señor Zurita, delegado de Cultura, que nos acompaña hoy, y agradecido siempre, Paco, de tenerte aquí. Y bueno, vamos a cederle la palabra y a escuchar esta interesante conferencia. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, querido Gustavo, como presidente del Ateneo, y a todos los buenos amigos del Ateneo e invitados que están hoy aquí. Como no, saludar a mi amigo Javier Jiménez López de Guileta. La verdad es que este ciclo es una preciosidad. Vengo aquí encantado, créeme, Gustavo. Vengo a aprender cada vez que hay una conferencia en el Ateneo. Es un motivo para ampliar conocimiento, y todos interesantísimos, porque la verdad es que conocer el pasado es fundamental. Tenemos en el archivo una fuente, yo creo que casi inagotable de riqueza, que hay que ir sacando poco a poco, y que gracias a investigadores abnegados, como es el caso de nuestro conferenciante de hoy, pues podemos ir sacando a la luz pues para conocer nuestro pasado, nuestra gran riqueza, que se forjó hace muchos años y que debemos conocer para valorar lo que tenemos. Y en esta ocasión, bueno, pues tenemos a un conferenciante de verdadero lujo, al doctor Javier Jiménez López de Guileta, con el que digo que me une un afecto, creo que mutuo. Tuvimos la ocasión de trabajar juntos hace ya algunos años en un libro interesantísimo que recomiendo pues que todo el mundo lea, sobre la iglesia de San Mateo, un trabajo colosal de más de casi 1000 páginas, muy bien hecho. Y que pone, bueno, porque saca temas curiosísimos. Uno, de hecho, ha salido a la palestra ahora en una conferencia que se ha dado sobre el arquitecto Francisco Hernández Rubio, que, bueno, que gracias a ese libro pues se descubrió que una de las obras de este gran arquitecto pues fue diseñar lo que hoy es el paso de San Blas de la Hermandad Vélez Consuelo, cosa que conoce muy poca gente, pero que en ese libro pues también salió a la luz. Así que yo, como digo, encantado de estar aquí, encantado de aprender. Ya sabéis que cada vez que me llamáis y puedo venir, yo os animo a que me invitéis muchas veces para que así, por la pura fuerza de los números, pues me manden aquí más veces, porque yo por mí estaría pues siempre en cada uno de los actos que hacéis. Así que nada, yo ya darle paso al conocimiento y callarme y sentarme ahí para poder ver la pantalla en condiciones. Bueno, me toca como responsable de la sesión daros la bienvenida, agradecer a Javier su presencia y, por supuesto, dar las gracias al delegado, al concejal delegado de Cultura, a nuestro presidente, y deciros que, hoy han coincidido ya algunas conferencias precisamente, y esta, aunque no es de un tema concreto sobre la historia o sobre el devenir histórico de nuestra ciudad, sin embargo, es importantísimo y es clave porque aquí lo que nos va a enseñar son los tesoros que tiene custodiados el archivo municipal. Nosotros, como ya ha dicho el concejal delegado, el señor Zurita, llevamos 11 años. En 11 años hemos hecho 100 conferencias, 100. Estas 100 conferencias han sido dadas por 80 conferenciantes, algunos han repetido, y se ha dedicado 250 horas, digo datos para que sepamos, ¿no?, un poco, y se ha contado con la asistencia de casi 7.000 personas en estos 11 años.
Entonces, creo que eso son datos que son significativos y que nos avalan el seguir, bueno, pues la trayectoria que estamos siguiendo. Así que yo solamente decir que, aparte de darle las gracias, que Javier Jiménez López de Guileta, licenciado en Historia por la Universidad de Cádiz, máster en Documentos y Libros, Archivos y Biblioteca y doctor en Historia con premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Sevilla. En el ámbito de la investigación centra su labor en estudios sobre historia medieval, ciencia, técnica y técnica historiográfica. Al presente es profesor del Departamento de Historia, Geografía y Filosofía, Artes y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Cádiz, donde imparte la asignatura de Paleografía y Diplomática. Anteriormente estuvo vinculado profesionalmente a la diócesis Asidonia Jerez, primero como técnico en el Archivo Histórico Diocesano y luego como director técnico de las labores de conservación y catalogación de la Biblioteca Capitular del antiguo Cabildo Colegial de San Salvador. Su producción científica ha sido plasmada en congresos, revistas y publicaciones de impacto de ámbito ambiental nacional e internacional y reconocida mediante la concesión del tercer Premio Castillo de San Marcos, otorgado por la Cátedra Alfonso X el Sabio, y del octavo Premio a Jóvenes Investigadores en Ciencias y Técnicas Historiográficas, concedida por la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas. Bueno, tiene un currículum más extenso, pero no se trata de eso ahora, se trata de escucharlo y de agradecerle de nuevo, porque él también es ya un colaborador asiduo de nuestro Ateneo. Gracias, Javier, y nada, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias al Ateneo de Jerez. Muchísimas gracias de verdad, porque la labor que hacéis, manifestada ahora en un puñado de datos, de conferencias, de horas, es sobrecogedor, porque en un momento en el que la cultura, no solo en nuestra ciudad, sino en el ámbito nacional y desde luego internacional, pues no vive sus mejores momentos, que una institución local como es nuestro Ateneo desarrolle, despliegue esa cantidad de horas de dedicación al estudio de la historia de nuestra ciudad en particular, pero del ámbito cultural en general, merece todo nuestro reconocimiento. Y me agrada enormemente que a ello pueda dar también cumplida cuenta nuestro delegado, precisamente aquí presente, el señor Zurita, mi querido Paco, compañero de batallas ya antiguas algunas, van para 8 años ese libro, que ha hablado antes en su alocución. Y, por lo tanto, esta unidad, esta unión de fuerzas que la verdad que asiste en nuestra ciudad en pro de la cultura, siempre es en beneficio de toda la ciudadanía y en beneficio también del patrimonio que atesoramos aquí. Precisamente sobre ello vengo a hablar en esta tarde, justo en el día en que celebramos internacionalmente el Día de los Archivos. Y para eso, como no era la primera vez que venía justamente tal día como hoy a hablar en el Ateneo sobre algunos aspectos documentales que atesora nuestro archivo municipal, pues he vuelto a elegir otro de los tesoros que se conservan muy cerquita precisamente de esta sede del Ateneo de Jerez, en el archivo municipal, como son las actas capitulares. Las actas capitulares y concretamente las que ascienden en cronología a un periodo más antiguo, desde las primeras, las de época medieval. La otra vez que estuve aquí, que lo hemos comentado justo antes de comenzar, han pasado ya 4 años de aquello, hablé de los privilegios rodados, que son la documentación estrella, ¿no? la documentación más solemne que atesoramos en nuestro archivo municipal y que a su vez lo era de la Cancillería del Rey, del monarca castellano. Pero en esta ocasión, aunque se conservan en Jerez aquellos privilegios rodados, fueron emitidos en la Cancillería del Rey, como digo. Donde estuviese el rey, allí estaba la Cancillería. Pero esta serie documental de las actas capitulares están realizadas en Jerez, y por qué no decirlo, también para los jerezanos, porque en ellas se encuentran, y ahí el guiño del título principal de la conferencia, la memoria de la ciudad. La memoria de la ciudad
que hunde sus raíces in illo tempore, en la noche de los tiempos, ya no solo en el periodo islámico, sino documentalmente hablando que tengamos precisamente en nuestro archivo municipal, ya en el periodo castellano, en el periodo cristiano, iniciado en el siglo XIII. No se remontan al siglo XIII, por desgracia, ¿qué más quisiéramos? Nuestras actas capitulares, aunque sí existieron, sino que dan comienzo, ahora hablaremos de ello, a inicios del siglo XV, lo cual está fenomenal. Ahora les traigo una perspectiva nacional de en qué situación nos encontramos con respecto a las actas capitulares de otros lugares de nuestra región, de nuestro país en definitiva. Y esto vengo también a dar cumplida cuenta del beneficio que produce, documentalmente hablando, también en cuanto a su conservación, el propio Archivo Municipal de Jerez. Porque que el Archivo Municipal de Jerez, en este edificio, en los anteriores o en el futuro, señor Zurita, ya veremos, ha sabido custodiar estas actas capitulares nada menos que con una cronología desde 1409, ya digo el año, desde 1409. Y tenemos la seguridad de que las hubo anteriores, pero no se ha conservado. No es culpa de nosotros, probablemente, de nuestra generación. Se perdieron hace muchísimo. Pero lo cierto es que, a pesar de los pesares, pues hoy seguimos atesorando en esos legados documentales que nos hablan precisamente del devenir cotidiano de la sociedad de Jerez, precisamente desde el momento en el que empieza, desde 1409. Las actas capitulares de Jerez son esos documentos, esos volúmenes en los cuales se recogen lo conversado, lo tratado en las diferentes reuniones del Ayuntamiento de Jerez, que, ya digo, desde su constitución como ciudad cristiana en el siglo XIII, pues tuvieron lugar semanalmente en las antiguas casas consistoriales. También hablaremos del edificio ahora. Por lo pronto, la fecha, 1409. Esto es verdaderamente una proeza, porque casi ininterrumpidamente, desde 1409 hasta 2026, cuando fue la última reunión plenaria de nuestro ayuntamiento, señor Zurita. Pues desde noviembre de 1409 hasta el viernes pasado se han mantenido todas las actas capitulares de nuestra ciudad, porque en ellas, ya digo, se recoge las deliberaciones, los asuntos tratados del Ayuntamiento de Jerez, del concejo de la ciudad. Y digo más porque en estas actas capitulares pasa toda la sociedad, no solo los señores concejales, sino también los vecinos en pleito, las peticiones, el cabildo colegial pidiendo ayuda para la celebración del Corpus, vienen también libreros pidiendo sitio, vienen también notarios apostólicos enseñando a leer y a escribir, vienen también, pasa por sus páginas toda la sociedad de Jerez y también la foránea. Es un perfecto espejo de la ciudad, del momento en el que se recogen esas actas capitulares. Miren ustedes, para que se hagan una idea, solo nos adelanta en Andalucía unas actas capitulares que existen de Morón de la Frontera de 1402. Pero que son 7 años, que son 7 años. Morón de la Frontera abre las actas capitulares más antiguas de Andalucía. Después seguimos nosotros, desde 1409, Écija, 1426, Sevilla, la Gran Sevilla, 1434. Dan comienzo la serie documental de las actas capitulares. Y así podemos seguir, lo tienen ustedes ahí, pero sí que me detengo, por ejemplo, en Huelva, no comienzan hasta 1515. Y en Cádiz, 1596. Claro, en Cádiz, además, esto está especialmente señalado, puesto que en verano de aquel año, de 1596, tuvo lugar el célebre asalto anglo-holandés que prácticamente quedó desolada la ciudad
con la consiguiente pérdida de documentación, tanto institucional, desde el punto de vista del concejo, como notarial, desde el punto de vista de los escribanos públicos de la villa de Cádiz. Esto hace muy difícil reconstruir la vida de la ciudad más atrás del año de 1596. Nosotros podemos hacerlo desde 1409. Y no solo eso, también hablaré brevísimamente de los propios registros notariales, de los protocolos notariales, que dan comienzo en 1392. Por lo tanto, con toda suerte de datos, nosotros podríamos reconstruir la vida cotidiana de la sociedad jerezana medieval desde finales del siglo XIV. Con todo lujo de detalles me refiero. Y eso, ya digo, pues hay que reconocérselo a los diferentes archiveros y al propio concejo de la ciudad, que han ido atesorando, conservando esta serie documental para beneficio de las generaciones futuras. Cosa que más bien, más mal, lo seguimos haciendo hoy también en nuestro archivo municipal. Ya si tuviésemos un edificio propio, sería formidable. Para que se hagan también una idea, un historiador debe hacer una pequeña cuña publicitaria como petición, porque las peticiones también pasan por las actas capitulares y pidieron al cabildo tal cosa y el cabildo lo concede o no lo concede. Bueno, miren ustedes, hasta ahora las actas capitulares más antiguas de España son las conservadas en Murcia, que inician, no quiere decir que no haya habido anteriores, en 1364 y en Burgos en 1388. Es decir, que tampoco estamos tan lejos de las primeras que se conservan. El hecho de que se conserven algunas tan antiguas han hecho que, valga la redundancia, han sugerido publicaciones monográficas para dar a la imprenta el texto completo, la transcripción completa de esa publicación. Por ejemplo, las de Morón de 1402 están publicadas, se hicieron con ocasión, al calor del mucho dinero que hubo en torno a la Expo, y las editaron como coordinadores los catedráticos Manuel González Jiménez y el catedrático actual Manuel García Fernández, las actas capitulares de Morón. Pero si nos vamos a Granada, que no comienzan hasta 1497, también nuestra querida compañera del área de Ciencias y Técnicas Historiográficas, y llorada también por su pérdida hace ya algunos años, María Amparo Moreno Trujillo, editó las actas capitulares primeras que se conservan de Granada, de 1497, 5 años después apenas de ser conquistada la ciudad. Pero en Málaga, en 2016, se publicó el primer tomo de actas capitulares del concejo de la ciudad de Málaga, de 1489 a 1494. Lo hizo el profesor José María Ruiz Povedán. Incluso no nos tenemos que centrar solo en Andalucía, también en el norte, esta que he traído como ejemplo, de Medina del Campo, se publicaron hace muy escasos años y que proceden de 1489 y otro tomo de 1493. Me detengo brevísimamente en las actas capitulares de Vejer de la Frontera, 1498. Son las únicas publicadas en toda la provincia de Cádiz anteriores al final de la Edad Media, 1498, o que se insertan expresamente, como digo, en el periodo medieval. Y ustedes, los más agudos, dirán, uy, pero el archivo municipal de Vejer salió ardiendo en la Primera República y el archivo parroquial de Vejer salió ardiendo en la Guerra Civil. ¿Cómo es que se han conservado? Pues providencialmente, pues porque formaron parte de un pleito que se terminó dirimiendo en la Real Chancillería de Granada. Y como parte litigante del propio concejo en aquel pleito, enviaron el volumen de 1498 para que con él se pudiese, como una prueba documental, se pudiese dirimir finalmente el pleito. El pleito se dirimió, no sabemos a favor de quién, pero lo cierto y verdad, muy amable, es que el acta capitular quedó engrosando los archivos de la Real Chancillería de Granada,
que, pues ya digo, algunos siglos después, pues apareció allí donde recientemente, en el año 2018, pues se publicaron, coordinándola, el propio director del archivo de la Real Chancillería, don David Torres, con un estudio precioso de mi antecesora en la Universidad de Cádiz, la doctora Belén Piqueras García. Bueno, quiero decir con esto que las nuestras, aunque sean de 1409, todavía no se han editado, están pendientes. Pero hay una historia detrás de eso que también les voy a descifrar, porque vayamos a descender a lo nuestro. ¿Qué sabemos de nuestras actas capitulares, de las actas del Concejo de Jerez? El anterior archivero municipal, don Cristóbal Orellana, buen amigo de esta casa, ha tenido algunas publicaciones precisamente al respecto de las actas capitulares, de la serie de actas capitulares de nuestra ciudad, centrándose de un modo especial en las del momento medieval, las actas capitulares del medievo jerezano. Le dedicó a ello un artículo en el Diario de Jerez en el año 2009, pero luego regresó al mismo tema en la revista de Historia de Jerez, publicada por el Centro de Estudios Históricos Jerezanos de nuestra ciudad, como ustedes saben, en el año 2015. Hizo además una labor ímproba de registrar cronológicamente todos los acuerdos que se iban tomando en las actas capitulares del periodo comprendido entre 1409, el inicio de la serie, hasta 1430. Y en la introducción de este trabajo, pues da cumplida cuenta del alcance, al menos brevísimamente, del alcance de esta serie documental. Es una obra verdaderamente de referencia. Pero como tal, no se han publicado nunca las actas capitulares más antiguas de nuestra ciudad. Se intentaron publicar. ¿Y quién lo hizo? El gran archivero de nuestra ciudad de Jerez, don Agustín Muñoz y Gómez. Porque Agustín Muñoz y Gómez fue un verdadero erudito local, o que más bien sobrepasó la erudición local para prestarnos una ayuda verdaderamente preciosa a la historiografía local, al haber dado a la luz durante los años que él ejerció como archivero municipal, numerosos documentos, algunos de los cuales incluso hoy han desaparecido. Por lo tanto, él, en ese contexto, inició el estudio de las actas capitulares más antiguas, concretamente del primer volumen, del que nos lleva desde 1409 hasta 1410, y las transcribió. Solo que con la mala fortuna que quedaron sin publicar. Y eso que el ayuntamiento había librado en torno a 1890, 1891, un dinero, unas pesetas, para que eso se llevasen a cabo. Lo cierto y verdad es que el manuscrito de esa primera colección, porque se iba a publicar todo el siglo XV, pues se malogró, como digo, y no se pudo publicar. Sin embargo, muy poco tiempo después, bueno, algunas décadas después, la intención quedó recogida por dos grandes próceres de nuestra cultura jerezana. El historiador, nacido en el puerto de Santa María, Hipólito Sancho de Sopranis, y el historiador, también militar, don Tomás García Figueras, que llegó a ser alcalde de la ciudad a finales de los años 50 y que le cogió precisamente el año 1964 en la alcaldía, y bueno, el séptimo centenario de la conquista de la ciudad pues se celebró por todo lo alto, muy probablemente porque él estaba al frente de la ciudad en aquellos momentos. Pues en los años 30, la buena sintonía que existía entre los dos, entre don Hipólito y don Tomás, hizo posible que se recuperase el texto de Agustín Muñoz y que se diese a la imprenta. No se llegó a imprimir como libro, pero sí sabemos que en el año 1939 juntos estaban corrigiendo las pruebas de impresión. En Larache, por cierto, que era donde Tomás García Figueras, como
no recuerdo con exactitud el cargo, pero, en fin, uno de los dirigentes del protectorado español en Marruecos, pues tenía su sede. Y en las imprentas del Arache fue donde un buen número de las publicaciones del Centro de Estudios Históricos Jerezanos se terminaron publicando. Pues bien, muy recientemente, tanto que fue la semana pasada, he descubierto en el archivo en un archivo no explorado todavía, de Hipólito Sancho de Sopranis, que lo conserva un lejanísimo ya sobrino, segundo, tercero, cuarto suyo, que tan amablemente me permitió acceder. He localizado una carta de Tomás García Figuera del 6 de enero, del Día de Reyes de 1940, dirigida a Hipólito Sancho, en el que, si ampliamos, ahí yo lo he ampliado, le dice en la segunda línea: de Jerez no tendremos más remedio que acometer este año, 1940, la publicación del tomo primero del libro de actas. Debía usted ya enviarme lo que hubiere corregido con el prólogo, a fin de que pudiesen ya publicarse algunos pliegos y de este modo ponernos a cubierto de que la edición pueda suspenderse en cualquier momento. Como finalmente ocurrió, la edición se suspendió. Yo no tengo la menor duda, aunque cuando he ido allí he ido mirando otras cosas, pero con una lectura mucho más detenida, creo que aparecerán, que ese borrador de esas actas capitulares estén muy probablemente en los papeles de Tomás García Figuera de la Biblioteca Nacional de España. Así que en alguna ocasión pues habrá que volver allí y ver cómo se publicó o cómo se intentó publicar el primer tomo de actas capitulares de Jerez de la Frontera, correspondiente a los años 1409 y 1410. Porque vamos a hablar ahora un poco más detenidamente sobre estas actas capitulares. La primera fechada es precisamente del jueves 28 de noviembre de 1409. Esa es el primer acta capitular completa que tenemos en el haber de esta serie documental del Archivo Municipal. Por las actas capitulares pasea, como decía al principio, toda la sociedad. Y es verdaderamente interesante descubrir ya no solo a los regidores, a los alcaldes, a los jurados, sino también a todo vecino y vecina que pasan por sus páginas. Es verdaderamente interesantísimo. Convendría, por tanto, una edición sistemática de estas actas capitulares. No digo con esto que no se hayan estudiado o que no se hayan utilizado. Sí y mucho. Las actas capitulares son una fuente inagotable de información desde que existen, desde el año 1409. Pero sí que es verdad que todos sus párrafos dan tal cantidad de datos que, ordenados, publicados, editados sistemáticamente con unos buenos índices onomásticos, toponímicos, de cargos y oficios, daría un verdadero caudal de información utilísima para los estudios históricos de nuestra ciudad. He dicho que el primer acta capitular conservada de nuestra ciudad es el 28 de noviembre de 1409. Y en realidad no les he dicho la verdad del todo, puesto que hace algunos años me encontré por pura casualidad en el Archivo Histórico de la Nobleza en Toledo un acta, solo un acta, y en forma de copia anterior a esta, precisamente del 25 de febrero de 1398. Es decir, que en formato de copia tenemos la suerte de tener un acta capitular del siglo XIV, de 1398. Esto que yo pude trabajarlo, además, en un artículo publicado en la revista Historia e Instituciones Documentos hace algunos años, pues da pie a hablar del por qué se había realizado esa copia a finales ya
del siglo XV de un acta capitular pues prácticamente de un siglo anterior. Por cierto, a finales del siglo XV todavía se conservaban las actas capitulares de finales del siglo XIV. Luego se debieron de perder posteriormente a esa fecha. Han pasado, ya digo, desde entonces 5 siglos. Pues bien, aquí es el marqués de Cádiz, don Rodrigo Ponce de León, el que pide que se le traslade el acta capitular donde se inserta una escritura de Enrique III en la que le nombra a su abuelo, a don Pedro Ponce de León, como alcaide del Alcázar de nuestra ciudad. Y como le interesaba, pues se traslada el acta capitular completa. Interesantísimo también. Pues bien, ¿todas las actas capitulares se conservan en nuestra ciudad de Jerez? No. ¿Recuerdan ustedes lo que les había dicho del acta capitular de 1498 de Vejer? Pues algo así debió de ocurrir con unas actas capitulares de 1434, 36, 50 y 57 que no se conservan en Jerez, sino en el archivo de la Real Chancillería de Granada. Allí están. Y además en un estado de conservación buenísimo, óptimo diría yo. Además están digitalizadas, su director me dio permiso para hacer copias y, bueno, pues la verdad que son una suerte porque vienen a completar toda la información que teníamos precisamente en nuestro archivo municipal, donde sabíamos muy bien de esas carencias, pero no sabíamos por qué, si se habían perdido definitivamente o si estaban en otro sitio. Debo decir que fue el profesor Juan Avellán Pérez quien la localizó en el archivo de la Real Chancillería de Granada y fue cuando pudimos casar datos entre el Archivo Municipal de Jerez y el Archivo de la Real Chancillería de Granada. Allí se conservan y la verdad es que, aunque aquí tenemos copia, el original se mantiene en la ciudad de la Alhambra. Diré unas brevísimas notas sobre otra secuencia, otra serie documental que también viene mucho al caso para conocer la Edad Media de nuestra ciudad, la memoria de nuestra ciudad en la Edad Media, que son los protocolos notariales, los registros notariales, que además en nuestra ciudad de Jerez comienzan también muy prontamente, en 1392, con el célebre registro notarial del escribano público Lope Martínez, del año 1392. A mano derecha tienen ustedes una imagen del original y a mano izquierda la edición que en el año 98 le hizo también otra de mis predecesoras en la Universidad de Cádiz, la doctora María Dolores Rojas Vaca, que editó por completo con sus correspondientes índices de nombres, de cargos, de lugares, que eso es utilísimo para la investigación científica. Pues bien, pero es que posterior a este viene otro protocolo notarial de 1414. Después hay unos pequeños restos de uno de 1426, el de 1448, el del 60, el del 70, el del 80, en fin. Y a partir de la llegada del siglo XVI, prácticamente están todos seriados y multiplicándose, puesto que cada escribano público tenía su propio registro notarial y además uno por cada año. Y en nuestra ciudad de Jerez, ya lo habla Bartolomé Gutiérrez en uno de sus volúmenes sobre los anales de la historia de la ciudad de Jerez en el siglo XVIII, se multiplicaron hasta que hubo más de 2 decenas de escribanos públicos en nuestra ciudad. Ese es el gran volumen que tiene precisamente la serie de protocolos notariales, que ocupan gran parte, por cierto, de las dependencias de nuestro archivo municipal. Vayamos a las nuestras, a las actas capitulares de Jerez de la Frontera. Primero, ¿cómo se denomina? Pues miren ustedes, indistintamente yo las he encontrado a lo largo de toda la Edad Media denominadas como libro de actas, libro de acuerdos, libro del cabildo, libro registro del cabildo o el que más me gusta, libro de los fechos del cabildo. Porque en las actas capitulares no solo están los acuerdos que se toma en el ayuntamiento de la ciudad, sino que está en realidad todo lo que ocurre en la ciudad.
y eso habla también de los fechos, de lo que ocurre en la ciudad. Hasta tal punto de que en 1484, y he aquí la imagen de ese exacto momento, el escribano mayor del Cabildo, el que tenía a su cargo el registro, la consignación de las actas capitulares, Juan Román, de Cuenca, tomó nota de un memorial, o él mismo lo elaboró, de un memorial de la propia historia cristiana de la ciudad de Jerez. Precisamente es ahí, está tomado, ahí tienen la referencia, yo no me invento nada, está tomado en el año 1484, pero es justo en su interior de ese memorial, tampoco es muy breve, ocupa, ya ven ustedes, 4 paginitas. Pero es justamente ahí donde se habla por primera vez de que la ciudad de Jerez fue conquistada en 1267. Lo dice ahí, cosa que luego el profesor Miguel Ángel Borrego Soto, con todo lujo de detalles y documentación, tanto cristiana como islámica, pues terminó consagrando para la autoridad. Más allá de que tradicionalmente, protocolariamente, consuetudinariamente, hayamos venido datando y sigamos datando por ese hecho pues, tradicional, la conquista de la ciudad en 1264. Y me encanta un apunte que deja Juan Román en su interior, que dice: otros muy muchos rebatos y grandes cabalgadas que eran menester que se ficiese una historia sobre todas esas que aquí no se cuentan, y todo un día ocuparíamos para la leer y no la acabase. Es decir, que hasta ese momento, hasta 1484, se podría seguir escribiendo y se haría una historia y un día entero se leería y no se acabaría. Eso lo escribe con sus propias palabras el propio Juan Román. ¿Dónde tenía lugar las reuniones del concejo? Hoy sabemos que tienen lugar en el salón de plenos de nuestro ayuntamiento de Jerez, la antigua iglesia del hospital, la iglesia de San Bartolomé, del Hospital de la Caridad, de nuestra ciudad de Jerez, aquí en la calle Consistorio. Pero, ¿dónde estaba entonces ese lugar? ¿Dónde estaba entonces su lugar? Las actas capitulares dicen siempre, en la casa del Cabildo, en la casa del Cabildo. Es decir, era común saber cuál era la casa del Cabildo. Pero bueno, más adelante, sobre todo en las actas capitulares que avanzan con el siglo XV, se da cuenta, por ejemplo, en esta de 1436, dentro, en la Casa del Cabildo. Y esta otra, que me parece interesantísima, de 1494. Y leo ese pequeño párrafo. Yo lo leo arriba. Ustedes, si no pueden, léanlo abajo. Y luego, el dicho senor pesquisidor dixo a los dichos senores que según la casa de este cabildo era tan honrada y tan buena, y donde tantos caballeros y fidalgos se juntaban, que se debía dar orden cómo se labrase más en ella y se pintase, según suelen estar pintadas las otras casas de ayuntamientos de las ciudades del reino. Bueno, el testimonio es interesantísimo porque se presupone, o da pie a pensar, que a finales del siglo XV Jerez tenía labrada unas casas consistoriales muy nobles, como dice ahí, eran tan honradas y tan buenas. Bueno, las de hoy son espléndidas, sobre todo nuestro cabildo antiguo. Pues más antiguo que el cabildo antiguo eran estas otras. ¿Qué sabemos de esas casas consistoriales primitivas? Bueno, el profesor Manuel Romero Bejarano y también el profesor David Caramazán Amalia acaban de publicar, o precisamente este último acaba de publicar un artículo sobre el asunto, pero lo cierto y verdad es que la representación que hay de Jerez, esta que ustedes tienen aquí, de Anton von de Wingaerde, da precisamente, si yo amplío hacia la Plaza de la Asunción actual, la Plaza de Escribanos, yo no podría dejar de decirlo, ahí veríamos una imagen de cómo sería esa casa consistorial. Pues aquí la tienen. Tampoco parece tan aparatosa, o al menos no tanto como la que hoy pues domina toda la fachada principal
de la Plaza de la Asunción, de la Plaza de Escribano. Curiosamente, una representación que muy pocos años después, creo que 3 o 4, sería ya cambiada esta fisonomía por las que actualmente vemos en la propia plaza, ya una obra renacentista, como ustedes saben. En otros momentos el cabildo de la ciudad pudo celebrarse en algún otro lugar. Por ejemplo, como dice ahí en esta fecha, en abril de 1434, ante la puerta de la Casa del Cabildo, es decir, en la misma plaza de San Dionisio. O otras veces están en una tienda de escribanía pública, de algún escribano público, es decir, allá donde la ciudad se reuniese. ¿Y a qué hora se reúnen los señores concejales de entonces? Los señores regidores, los señores alcaldes, los señores jurados. Pues habitualmente, tal como dice la data, la fecha en la que tiene lugar esa reunión, casi siempre a hora de tercia. Y la hora de tercia, según las horas canónicas, es las 9 de la mañana, la hora de tercia. Así ocurre, por ejemplo, en la imagen de arriba, en la imagen superior, en 1409 años, a hora de tercia. En la de en medio es en 1436, a hora de tercia, en la Casa del Cabildo. Es decir, la hora habitual de reunirse es la hora de tercia. ¿Qué día de la semana? Casi siempre lunes, miércoles y viernes, como sigue siendo en la actualidad. Y a hora de tercia, a las 9. ¿A qué hora están citados los señores capitulares en la actualidad? A la hora de tercia. A la hora de tercia. Eso, han pasado 6 siglos y no ha cambiado. A la hora de tercia. Pues eso. Y ocasionalmente, sobre todo, según he podido ver, espigando la documentación de las actas capitulares, ocasionalmente puede darse una reunión en la tarde, sobre todo cuando no se ha podido terminar la de por la mañana. Y esa reunión se hace, como pone en la imagen inferior, hacia el final, en este dicho día, domingo. También se reunían los domingos. Bueno, eso ya está más complicado. Pero a hora de vísperas, otra hora canónica, las 6 de la tarde. Hora de tercia, 9 de la mañana. Hora de sexta, 12 de la mañana. Hora de nona, 3 de la tarde. Hora de vísperas, 6 de la tarde. Así que a la hora de vísperas también ocasionalmente el ayuntamiento de la ciudad en la Edad Media también se podía reunir. Sigamos. ¿Qué estructura siguen las actas capitulares? Porque yo quiero pensar que también hay como un orden del día, ¿no? En la actualidad, pues así también se hablaba o se trataba en época medieval. La estructura es invariable. Desde 1409 hasta 1500, en que yo he detenido mi estudio y que pretendo seguir en el futuro. Abre toda acta capitular la data, es decir, la fecha. Una fecha en la que se consigna tanto el elemento tópico, el lugar, en la Casa del Cabildo, dentro, en la puerta de la Casa del Cabildo, el elemento crónico, la fecha propiamente dicha, con todos sus aditamentos, el día de la semana, el día del mes, el año e incluso, como ustedes han podido ver en la diapositiva anterior, la hora. Porque eso está muy bien estructurado y además es signo de que el concejo de la ciudad de Jerez, ya desde el siglo XV, estaba muy orgánicamente constituido y todo se consignaba con una pulcritud legal suficiente para dar legalidad a lo contenido en esas actas capitulares. ¿Qué sigue inmediatamente después? La relación de asistente. ¿Quién asiste y quién no? Eso es muy importante, porque los señores capitulares recibían su congrua en tanto y cuanto asistían a los plenos, vamos a decirlo con un vocablo actual, del concejo de la ciudad en aquellos momentos. Por lo tanto, se ayuntaron a cabildo o se llegaron a cabildo y ahora sí,
por orden. Primero, los alcaldes, después, los regidores y, por último, los jurados. A mitad del desarrollo del acta, en algún momento el escribano, en un punto y aparte, dice: aquí vino fulanito, es decir, que llegó tarde, que no estaba al principio. O aquí se fue menganito, cosa que también da a entrever la importancia de la asistencia, que nos habla también de la obligatoriedad de la asistencia de los señores capitulares a las reuniones del concejo. Después, los asuntos que trataron. Un capítulo amplísimo, porque amplísima también era la casuística de temas que se podían acometer durante el desarrollo de una sesión capitular. Desde qué precio hay que ponerle al pescado que se vende en la pescadería vieja, hasta cuánto hay que darle al alarife mayor, o cuánto hay que dar para la celebración de la Semana Santa, o cuánto hay que dar para hacer la alcantarilla, un puente que hay cerca de la Cartuja, de la ciudad. En fin, interesantísimo. Por aquí, ya digo, está la memoria de la ciudad. No debemos pensar en las actas capitulares como algo de élite, como algo de las élites. Ciertamente son las élites las que dirigen, la élite concejil, las que dirigen los designios de la ciudad. Pero las élites, menos, velan siempre por el común. La élite concejil vela siempre por el común. Y en velando van surgiendo los temas, van aflorando los temas en el desarrollo de las actas capitulares. Interesantísimo. Luego les daré algún dato adicional. Y por último, la validación. Y yo le pongo un asterisco. Un asterisco queriendo. Porque lo habitual es que las sesiones capitulares, corríjame el señor concejal aquí presente, suelen estar luego firmadas por la señora alcaldesa, por el escribano capitular, quizá. Bueno, eso no es común hasta muy bien entrada la edad contemporánea. Incluso se aprecia en algunos cabildos de época moderna, pero no así en la Edad Media. Porque en la Edad Media hay un vocablo que yo lo saco a relucir muy frecuentemente y que desde el punto de vista de la diplomática, la ciencia en la que yo me adscribo, estamos estudiando en los últimos años, se tiene como el volumen, se tiene al volumen de actas capitulares, al libro de actas capitulares, como un locus credibilis, un lugar creíble, que lo que ahí se asiente en ese libro ya sea tenido por verdadero, por autenticado. Es decir, que se cree completamente lo que el escribano capitular ha consignado a lo largo de sus folios. Un locus credibilis. Por lo tanto, no hay necesidad de ir validando acta por acta, o sesión por sesión, lo tratado en su interior. Así que hasta muy avanzada la Edad Moderna y sobre todo a partir de época contemporánea no vamos a ver validadas con toda esta serie de firmas y de elementos autenticadores, pienso en el sello del propio concejo, estas actas capitulares. Sí se autenticaban, sí se validaban otros documentos, por ejemplo, así sabemos cómo era el sello de la ciudad de Jerez, sobre todo documentos que se expiden desde desde el propio seno de la corporación municipal. ¿Y quiénes son los que escriben? Hemos visto que se escribe, cuándo se escribe, dónde se escribe, pero ¿quién escribe? Pues miren ustedes, los autores materiales, los escribanos, el escribano capitular. El escribano mayor la escribanía mayor del concejo siempre estuvo en manos de la familia Román durante prácticamente todo el siglo XV y prácticamente durante todo el siglo XVI. Fue una institución municipal, un cargo municipal institucionalizado, mejor dicho, patrimonializado, es decir, que se heredaba de padres a hijos. Mi compañero en la Universidad de Cádiz, el profesor Enrique Ruiz Pilares, que también ha asistido a este ciclo en alguna ocasión, tiene un precioso artículo precisamente sobre esta cuestión, este tema
de los escribanos públicos, perdón, sí lo eran también, de los escribanos del Cabildo, los román, en ese artículo publicado en la revista Bajo Guadalquivir y Mundos Atlánticos, los escribanos mayores de los concejos castellanos en el siglo XV, una élite, los román. Y ahí ven ustedes cómo se suceden. Juan Román I, de 1430 a 1457. Le sucede su hijo, Gonzalo Román, de 1457 a 1466. Y sigue más, otro, el nieto, Juan Román, y así sucesivamente. Pues bien, ellos eran los escribanos mayores. Luego estaban los subalternos, que eran muy probablemente los que tomaban nota, los amanuenses de esas actas capitulares. Y así también conocemos a Antón Franco, incluso a otros familiares, como el propio Juan Román de Cuenca. Pues bien, ¿cómo podemos saber de quién es la escritura de cada personaje? Bueno, pues porque puntualmente tenemos otros documentos notariales que están firmados por ellos. Es que no se validan los documentos. ¿Cómo sabemos quién es la letra de quién? Por otros documentos. Cotejamos las manos, igual que si yo escribo un documento y dentro de unos días escribo otro, es mi misma mano. Pues así ocurriría, cotejando las manos, sabemos precisamente quién está escribiendo el acta capitular. Sigamos. Y así vamos llegando hacia el final, porque este epígrafe a mí particularmente me encanta, porque es aquel en el que se habla de las actas capitulares, muy amable, de las actas capitulares como grandes contenedores de documentos. Sí, las actas capitulares, el volumen, el libro de actas capitulares, además es un gran contenedor de documentos. ¿Por qué? Porque si llegaba una carta del rey pidiendo a la ciudad tal cosa, esa carta del rey se copiaba en el interior del acta capitular en la cual se trataba de ella. Y si venía una carta del duque de Medina Sidonia, también se incorporaba. Y si venía una carta del arzobispo de Sevilla, también se incorporaba. Y del obispo de Cádiz, también se incorporaba. Interesantísimo. Tantos documentos se han incorporado en el interior de las actas capitulares de Jerez que nuestro buen amigo, el profesor Juan Avellán Pérez, ha podido publicar en los últimos años documentos de Juan II en las actas capitulares, documentos de Enrique IV en las actas capitulares, documentos de los Reyes Católicos en las actas capitulares. Y esto es algo asombroso, sobre todo porque esas copias que se hacen, forzosamente se hacen desde un original. Sí, no habría copia si no hubiese un original que la hubiese producido. Pues bien, los originales se han perdido con el paso de los tiempos y, sin embargo, copias de esos originales han quedado insertas en el interior de las actas capitulares. Así que han servido también para salvaguardar, una vez más, la memoria de la ciudad y esa relación que existió tradicionalmente con los propios reyes, con los propios arzobispos, en fin, con todas las personalidades que precisamente pulularon por nuestra ciudad. Y no solo eso, no solo hay documentos de Jerez en las actas capitulares de la ciudad. Por ejemplo, hay documentos de Cádiz. En Jerez está el único testimonio, o uno de los pocos testimonios medievales que se conservan de la ciudad de Cádiz, nada menos que un padrón de habitantes de 1467, que además fue estudiado hace algunos años por mi compañero en la Universidad de Cádiz, Emilio Martín Gutiérrez, profesor de Historia Medieval, que también ha venido al ciclo del documento del mes de nuestro Ateneo Jerezano, que nos habla de que se envió una copia realizado por un escribano público del número de la ciudad de Cádiz, se envió una copia a la ciudad de Jerez para que se insertase o para que se tratase en una sesión capitular de nuestro ayuntamiento. Pues las actas capitulares de Cádiz desaparecieron en el asalto anglo-holandés de 1596 y, voilà,
aquí tenemos una copia de ese acta capitular, perdón, una copia de ese documento inserta en ese acta capitular. Los gaditanos ya han venido muchas veces, entre ellos, a ver este documento porque es único y está reproducido, lo pueden ustedes encontrar en la estupenda página web de nuestro archivo municipal, donde se incorpora digitalizado numerosa documentación de los diferentes fondos que lo integran. En fin, las actas capitulares de la ciudad de Jerez, repito y recalco y no me canso, son verdaderamente un testimonio único de la memoria de nuestra ciudad, porque ahí se encuentra precisamente lo que ocurrió a nuestros antepasados, a nuestros tatarabuelos, los que pudiéramos seguir la línea genealógica, tirando indefectiblemente de la documentación, especialmente la parroquial, que atesora también nuestro archivo diocesano de Jerez. Algún día también podríamos venir aquí a hablar de esa documentación. Pues esos antepasados nuestros nos hablan desde esas páginas que se conservan en nuestra ciudad de Jerez, de cómo era nuestra ciudad, de cómo eran las costumbres, de qué necesidades tenían, de qué problemas había y de cómo el ayuntamiento de la ciudad, gestor de la propia Jerez, daba causa a esa problemática de la ciudad. En definitiva, una fotografía perfecta y preciosa del Jerez medieval, que esperemos que se sigan protegiendo, porque lo han venido haciendo desde 1409, recalco una vez más esa cifra, 1409, una proeza historiográfica, se sigan protegiendo durante muchos siglos más para beneficio de las generaciones venideras. Muchas gracias.